lado. Entonces, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista moral, el origen del mal está en el apartamiento de cada una de las potencias del hombre de su objeto propio. Entonces, en vez de intervenir las virtudes, la prudencia, la fortaleza, la templanza, intervienen los vicios. Los vicios son las antítesis de las virtudes. El problema está en que esos vicios, que son las antítesis de las virtudes y que son el origen de tantos males, esos vicios hoy son presentados como actos de arrojo, como actos heroicos, como que es lo que realmente el hombre debe hacer o propender a hacer. Entonces, hay toda una escuela de vicios en las sociedades modernas. Así es. Para usted, ¿cuál es el mayor mal que actualmente está afrontando la sociedad? Padre Castellani tradujo un poema de Chesterton que se llama Eclesiastés y dice: hay un solo pecado, pensar que el sol no existe, el sol con mayúscula, Cristo. Hay un solo pecado, pensar que el sol no existe, una sola blasfemia, que la verdad es triste. Un peligro temible, realmente, tener mancas las alas de la mente. Sacrilegios, hay uno tan solo, hacerse grande, matar igual que Herodes al niño Dios en mí, ir en avión al cono de los Andes para vivir ángel frustrado allí. Y termina diciendo Castellani: solo hay un vicio, vivir de té beodo y no tomar el vino por no soltar verdades, solo una cosa es necesaria, todo, el resto es vanidad de vanidades. ¿Qué es el todo, Dios? Dios. Dios es el todo. Por supuesto. Así es. ¿Por qué razón lo que estaba mal ayer hoy se presenta como algo bueno? Por ese maldito relativismo ético al que estábamos aludiendo antiguamente, hace un rato, y que viene de antiguo, eso quería decir. Es decir, este fenómeno dramático del relativismo ético hace eclosión en nuestros días, pero viene de lejos. Si ya desde los tiempos de los sofistas, cuando Sócrates combatía la sofística, los sofistas eran todos relativistas éticos. Ellos creían que el bien y el mal eran construcciones subjetivas, eran construcciones antojadizas. Bueno, para entender esto también hay que ir al origen teológico del mal, ya no al origen psicológico o intrahistórico del terreno, sino al origen teológico, que es el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, cuando ellos, los fundadores del relativismo ético, bajo la inspiración de Satanás, son los que dicen: a partir de ahora no es el árbol de la ciencia del bien y del mal, el que Dios me dio. Dios es el que tiene la ciencia del bien y del mal. A partir de ahora soy yo, y soy yo soliviantado por el demonio. El demonio viene y me dice: no sirvas, no serviréis, seréis como dioses. Entonces, este origen del mal es más grave todavía que el origen psicológico, histórico o terreno, porque es un origen teológico que hunde sus raíces en el pecado original y que hunde sus raíces en la tentación demoníaca de querer ser como Dios. Así es. Hay una serie de situaciones que, volviendo al tema, hoy se le trata de presentar a la sociedad como bien. Yo le voy a hacer una serie de preguntas y en este sentido me gustaría, ya nosotros lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero lo hemos defendido desde el punto de vista de sentido común o de pronto bíblico. Pero me gustaría que le explicara a nuestros teleamigos y teleamigas por qué razón está mal ya de una forma académica. Entonces, ¿por qué está mal el homosexualismo? Bueno, es un pecado contra la naturaleza humana. Lo que pasa es que se ha perdido el sentido de lo obvio. Aristóteles dice en el Protéctico: el que pregunta si la nieve es blanca no merece respuesta, merece un castigo, porque ha perdido el sentido de lo obvio. Y el ideólogo marxista Antonio Gramsci, para combatir a la cosmovisión cristiana, decía justamente que lo que hay que hacer es arrancar, extirpar hasta las últimas estribaciones del sentido común. Entonces, se está trabajando para que los hombres pierdan el sentido de lo obvio y pregunten por qué la nieve es blanca. Se ha trabajado para que los hombres pierdan el sentido común y se ha logrado. Y Mao Zedong decía que la revolución iba a triunfar el día que se cambiara la mentalidad naturalmente humana que busca el principio de identidad, es decir, la mentalidad que él llama, Mao,
la mentalidad naturalmente metafísica, que es la que busca la definición, por la mentalidad dialéctica, que es la que busca la contradicción infinita. Entonces, hecha esta aclaración, es que vuelvo ahora a tu pregunta. Es una pregunta que entiendo que me la hagas, entiendo que me la formule, pero que no tiene razón de ser. Porque es preguntar si la nieve es blanca, es preguntar si es de día o si es de noche, cuando es de día y cuando es de noche. Claro. Y así por ese estilo van otras preguntas. Claro, porque pero la unión libre, ¿por qué razón? Porque es que sencillamente una pareja que esté viviendo en unión libre puede decir, nosotros nos amamos y no le hacemos daño a nadie, ¿qué hay de malo en estar en unión libre? Entonces, esto lo digo porque sé que muchos televidentes que son católicos, ellos la tienen clara, pero la persona que de pronto está canaleando y no tiene a Dios en su corazón, no va a entender por qué razón es pecado convivir en unión libre. Bueno, obviamente si falta la captación de la presencia de la ley divina, si al hombre no le importa la ley divina, si el hombre vive de espaldas a la ley divina, todo lo que le puedas decir es en vano. Porque el hombre que te dice que no le hace mal a nadie viviendo en un concubinato, es obviamente porque está prescindiendo de la ley divina, no se da cuenta que le está haciendo mal a Dios, que es hacer el mal por antonomasia. Ahora, aquí, si no se quieren guiar por la presencia de Dios, yo sinceramente no voy a entrar en ese juego dialéctico que te decía antes de la guerra semántica, porque con los enemigos ni el lenguaje en común se puede tener. ¿Qué le vas a explicar? Claro. Es inútil, o sea, es una pérdida de tiempo y hasta es una pérdida de dignidad. Lo que hay que hacer es que vean los frutos. Pero ¿qué podemos hacer para llegar a esa formación? Y explico esto porque hay mucha gente que por ignorancia está pecando. Y en nuestra iglesia se ve, por ejemplo, hemos tenido muchos casos, esta pregunta la vamos a resolver después de la pausa. Hay muchos casos en que la gente no tiene ni idea qué es la nueva era y han resultado, pues obviamente están violando el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, lo han hecho